Bienvenidos a los que nos ven quizás del otro lado del océano. La verdad es que os daría enhorabuena a los que estáis aquí, porque creo que este es uno de esos encuentros que después mucha gente dirá: qué pena no haberme enterado. No lo entiendo cuando dicen esto, porque lo digo en las redes sociales y lo repito, y soy muy pesada. De hecho, a veces no repito más las cosas por no ser muy pesada, pero sé que mucha gente se lamentará de no haber elegido estar aquí esta tarde. Tuve la suerte de conocer a Juan Gabriel y a Miguel hace 1 año y medio. Aunque parece que para mí, en mi memoria emocional, parece que han pasado 15 años. Y Juan Gabriel me prometió que cuando viniera a Madrid vendría a la librería, y ya es la 3.ª vez. Has cumplido tu promesa, puedes no venir si no quieres más. Yo por mí sigue viniendo, que yo estoy encantada de tenerte aquí, ya lo sabes, y escucharte. Y luego Miguel pues tiene este libro que fue uno de los regalos que me traje de Colombia, que es una crónica en episodios, de alguna manera, una historia fantástica. Ya solamente con la introducción me gustó muchísimo el saber el por qué fundó una revista como esta, y luego la aventura, ¿no?, de ser fundador y editor de una revista como esta, tan importante, sobre todo para los que amamos la literatura. Así que cuando me dijo que venía a Madrid, yo que a veces soy un poco generosa, pensé en los asistentes más que en mí, y pensé que quién mejor que Juan Gabriel para acompañarle en un conversatorio y una conversación para compartir con vosotros. Así que espero que la disfrutéis tanto como yo la disfrutaré después. Ahora tengo que vender libros y luego me vendré aquí a brindar, y espero que lo gocéis. Aquí dejo esto así para que se vea bien el merchandising. Bueno, bienvenidos y disfrutad. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Yo soy Juan Gabriel Vázquez. Me da mucho gusto presentar el libro de los últimos días de Gato Pardo con Miguel Silva, entre muchas razones, porque esta revista, la revista Gato Pardo, que se publicó en América Latina entre finales del 99 y mayo del 2006. En nuestra versión. En nuestra versión, sí. Es parte de mi educación sentimental, es parte de mi formación literaria, y es parte, yo creo, de una gran revolución que tuvo lugar en América Latina, en el periodismo latinoamericano y luego el periodismo de lengua española, que hoy me parece irreemplazable. Es esta revista, el surgimiento de esta revista y de algunas otras que incluyeron textos como los que esta revista quería incluir, pero no eran lo que esta revista era: un espacio dedicado enteramente a la publicación de un cierto tipo de periodismo. Esta revista, el fenómeno de esta revista, es inseparable del surgimiento de una generación de grandes cronistas latinoamericanos que han transformado el arte de la crónica, el arte del periodismo en lengua española. Leila Guerriero, Juan Villoro, Martín Caparrós, todos estos son nombres que se asocian a esta revista. Entonces, este libro, que es una especie de memoria personal del autor intelectual de la revista Gato Pardo, del inventor, del creador de esta revista, junto con un equipo maravilloso del cual nos hablará Miguel Silva, este libro cuenta eso, cuenta un momento y un fenómeno de una importancia en la crónica latinoamericana, en la literatura latinoamericana, que no se puede reducir, que no se puede simplificar. Y es un placer para mí, por todas esas razones, estar aquí a punto de torturar a Miguel. Por segunda vez. Por segunda vez. La primera vez que hicimos esta tortura pública, yo comencé diciendo que había leído este libro como se lee una novela policial, como se lee Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo. Porque es una novela, se cuenta como en una novela la muerte de algo, la muerte, en este caso, de una revista maravillosa. Los últimos días de Gato Pardo nos anuncia desde el título que esa revista se acabó. Y lo que tenemos que descubrir es quién es el culpable. Y el libro, de alguna manera, cuenta la invención, el auge maravilloso y luego la desaparición de esta revista a manos de fuerzas extrañísimas que contra las cuales sus creadores trataron de luchar como pudieran. Eso es lo que ustedes van a descubrir en este libro.
y en medio hay un anecdotario, una historia del periodismo latinoamericano, la historia de una empresa maravillosa que trató de abrir un espacio que antes no existía en el periodismo de nuestra lengua. Entonces, Miguel, comencemos, le propongo, por hablar del origen de la revista, lo más elemental. ¿De dónde sale esta idea y qué era lo que querían ustedes hacer con esta revista? Pues muchas gracias, Juan Gabriel. Digo que es la segunda vez que me tortura porque es el problema de los buenos amigos. En el lanzamiento en Bogotá le tocó también la misma vaina y nos divertimos mucho, pero eres muy querido, muy generoso. Y de verdad lo agradezco porque es un gesto muy bonito. Laura pone en la invitación el también escritor Juan Gabriel Vázquez, ¿no? Pero bueno, eso es cariño absoluto. Cariño absoluto, menos mal no se cree el cuento. El cuento de Gato Pardo, fuera de la conocida, yo aparezco en el anuario del colegio como fundador de la revista literaria que no existió, porque no hubo plata en ese año, entonces aparece revista literaria, aparecen los 4 gatos de la revista literaria, no existió. Y después con unos amigos tratamos de hacer una revista de música que tampoco funcionó nunca, hicimos Los Machotes, toda esta cosa. Entonces, esta cosa de una revista era una gran ilusión. Cuando yo he leído una serie, soy un fanático del New Yorker, y en el New Yorker hay muchísimos libros sobre el New Yorker. De hecho, el título de este libro es un robo, de The Last Days of the New Yorker, que hay 2 libros que se llaman así, Gone, The Last Days of the New Yorker y The Last Days of the New Yorker, que cuentan la historia de un periodo, el periodo de un editor o del otro editor, de Ross o de William Shawn. Y entonces dije, yo desde ese momento amaba el New Yorker, leía Vanity Fair, leía GQ, leía otras cosas, lo que en Estados Unidos se conoce con el nombre de Smart Magazines, ¿no es cierto? Era suscriptor de Granta, Eñe, en fin, puede que esté cambiando los tiempos, pero ese tipo de revista siempre me fascinó y la crónica me gustaba. Cuando estuve en el periódico La Prensa, el lujo de que le entregaran a uno 2 páginas o una página para escribir una crónica era una cosa inusitada que solo se daba porque los de Nación se habían emborrachado tanto que no había noticias de Nación o los de judiciales no habían llegado, entonces había espacio y uno podía poner una crónica. Y uno decía, bueno, puedo escribir 2000 palabras, eso era un lujo. Entonces cuando en el 99 me llaman para manejar la revista Semana, cuando se abre la competencia Semana desde el frente de García Márquez, sí, que era un buen amigo, arman cambio con ex Semanas, a mí me llevan a reforzar el equipo de Semana y lo cuento allí, el intercambio fue, me voy para allá, pero hagamos una Vanity Fair, una New Yorker latinoamericana. Yo he leído en The Last Days of the New Yorker una anécdota y es cuando la gente de Cy Newhouse, los de Condé Nast, compran el New Yorker, le piden a William Shawn que abra sus libros, pues que muestre lo que hay en la redacción, los archivos. Y él dice que no. En el due diligence él dice, yo no voy a mostrar nada. Cuando ya lo compran le dicen, bueno papá, este es el dueño, ¿no? Nos muestran los archivos y descubre una cosa que a mí me dejó estupefacto y es $2 millones de artículos pagados, contratados, aún no publicados. Claro, el New Yorker era una revista semanal, sí, de 800,000 suscriptores, sí, ok, pero $2 millones en artículos pagados, aún no publicados, eso es tener un stock riquísimo. Yo ahí dije, en América Latina nunca vamos a poder hacer periodismo narrativo si no tenemos eso, y cuando se presentó la oportunidad con Semana era una empresa con un buen capital y con mucho prestigio, y bueno, decidimos lanzar Gato Pardo allí, y bueno, cuento la historia. Nosotros empezamos a pagar en su momento. Juan Gabriel fue uno de los primeros que escribió para Gato Pardo. Pagábamos $500 un artículo, $1,000 un artículo, y cometimos estupideces como pagar $5,000 un artículo. Y a mí no me tocó eso. Teníamos esta idea de que solo se podía hacer buen periodismo narrativo si pagábamos, sí. Y entonces en toda América Latina, muy pronto, como en el número 1, 2, porque había salido el 0, se corrió esta voz como un incendio de, primero, tenemos para los cronistas, la gente que trabaja en periódicos, pero tenía una pequeña historia larga por ahí guardada. ¿Tenemos dónde? Llámanos pagar.
Sí. unos locos colombianos. Sí. Entonces, así empezó Gato Pardo, ese es el origen. Sí. Hay que hablar un poco del género que esta revista quería poner en el centro de la escena. El periodismo narrativo, que era una cosa que tenía, en realidad ha existido durante décadas, pero se puso de moda en los años 60. En los años 60, este tipo, Tom Wolfe, de repente abre una revista Esquire, y lee una crónica periodística, una crónica que supuestamente no inventaba nada. Era un artículo periodístico, pero que está utilizando las herramientas de la ficción, que está utilizando los pensamientos de los personajes, que cuenta con un lenguaje, con la energía y con la potencia de una novela, cuenta una situación íntima que al periodismo de los grandes periódicos del New York Times no le interesa, una escena en la que el boxeador Joe Louis vuelve a su casa y se encuentra con su esposa, y la esposa le dice que se puso la corbata que no era, y entonces se cuenta ese tipo de escena íntima. Y Tom Wolfe lee esa crónica, esto lo contaba el gran editor de la revista, que es un amigo de toda la vida de Miguel Rafael Molano, y esto lo contaba en el primer número, de la presentación de la revista, cuando dice queremos que la revista haga esto. Y cuenta la anécdota de Tom Wolfe, que leyendo esta crónica se pregunta, ¿qué diablos es esto? ¿Qué es esta maravilla que cuenta con las herramientas de la ficción y en un texto largo, complejo, cuenta una situación periodística? ¿Qué es esto?, se pregunta. Y a partir de ahí comienza una especie de proselitismo de lo que él llama el nuevo periodismo, que en realidad no era nuevo, se venía haciendo desde mucho atrás. Para mí, Daniel Defoe, con un libro que se llama El diario del año de la peste, ya estaba haciendo este tipo de periodismo. Pero se puso muy de moda la idea de utilizar las herramientas de la novela para contar una historia que no era ficticia, una historia que era real. Y eso fue lo que hizo Tom Wolfe, y eso fue el artículo, no lo menciona Rafael Molano en ese prólogo, pero el artículo que leyó Tom Wolfe con fascinación y del cual sacó esta idea del nuevo periodismo, lo había escrito Gay Talese, un gran periodista de Nueva York, que hizo carrera con este tipo de textos, y en particular con una crónica que, si no la han leído, les recomiendo que la busquen y la lean. Se llama Frank Sinatra tiene un resfriado, o Frank Sinatra está resfriado. Y es una cosa extraordinaria. Esos textos son largos, toman espacio, se necesita que los escritores tengan dinero para investigar, para viajar, etc. Eso fue lo que le propuso Gato Pardo a los escritores latinoamericanos, poder ir a hacer estas cosas. ¿Cómo fue esa experiencia? Tuvieron que explicar mucho lo que era este género. Yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando en el año 2000 en la revista Lateral de Barcelona, yo tenía que explicar que esto existía, porque no era muy usual en España en el año 2000 este tipo de periodismo narrativo. Ustedes tuvieron que explicar mucho. Pues ¿En qué consistía fue eso? curioso, porque La Cero, yo cuento la historia de La Cero fue una revista de 220 páginas que hicimos, en donde todo era más o menos inventado, no todo inventado, pero una parte era regalada y otra parte era inventada. Inventados eran los avisos comerciales, por supuesto no hemos vendido uno solo, pero entonces habíamos llamado a Chanel y le habíamos dicho, le regalamos un aviso, ¿no? Para mostrar unos avisos de gratis. Entonces la revista es bellísima, está ya, salvo la portada en donde nos equivocamos, nos pusimos una chilena con una culebra y era horrenda, Sí, pero la culebra. la culebra ya era bonita, la varela, la chilena. Y entonces ese cero nos tocó pedir limosna, literalmente. Hablamos con Humberto Eco, hablamos con Tomás Eloy Martínez, hablamos con Tabucchi, hablamos, y todo el mundo se apiadó de nosotros. Estos ilusos, pobres, digamos, vamos a mandar un artículo. Tabucchi mandó una cosa sobre los gitanos en Florencia, en fin, el número 0 fue una belleza. ¿Usted estuvo en el 0 o en el 1? En el 0. Entonces, bueno, Juan Gabriel, que era un muchacho, escribió una crónica sobre Shakespeare and Company, se fue a dormir allá
3 días en la cama de George Whitman, ¿no? Sí, en la librería de París. En la librería de París, y hizo una crónica sobre Shakespeare and Company. Y publicamos este mamotreto. Y yo me fui por toda América Latina, porque el 1 salía en abril, entonces tenía enero, febrero, me fui por toda América Latina buscando socios. Editorial por editorial, periódico por periódico, el Universal, el Nacional, el Atlántida en Argentina, los del Mercurio, los de La Tercera, los de México, tal. Todo el mundo me miraba como... a todo el mundo le parecía fantástico el proyecto, porque además cuando uno hace periodismo, realmente esta idea de la crónica, de abrirle espacio a la crónica, es una idea romántica maravillosa. Cualquier director de periódico la ve bien, pero ninguno se asoció a nosotros. Cuando yo salía, yo creo que decían, estos colombianos se van a quebrar en 2 años, 1 año y medio, 3 años. Sí. Cosa que no está muy lejos de la realidad. Y entonces, pero lo que pasó es que ese cero, que imprimimos 70.000 copias, locura, Qué bárbaro. Y las pusimos a rodar por toda América Latina, despertó lo que había allí. ¿Qué es lo que había allí? Lo que me había pasado a mí en el diario La Prensa es que yo tenía 3 o 4 crónicas guardadas en mi cabeza, y cada vez que le decía a Fernando Garavito, venga, tengo una crónica, solo son 3.000 palabras, me miraba como, ¿usted qué está tomando? ¿3.000 palabras? No hay espacio para 3.000 palabras. Entonces, ya en el número 1 empezaron a apareció eso, los Martín Caparrós, Juan Villoro, Juan Gabriel, en fin, una cantidad de gente, John Lee Anderson, gente que los stringers de los periódicos anglosajones en América Latina, el representante del Economist en México, que tenía una crónica sobre un asesinato de unos indios huicholes de un corresponsal. Todo el mundo tenía una pequeña historia, y súbitamente aparecía esto, un espacio para publicarlo y 300 o 400, 500 dólares que me pagan estos locos. Y ahí empezó esta maravilla, que era, nosotros teníamos unas historias que queríamos contar. De desgracia, en el número 0 o en el 1, llamamos a Caparrós, que sabíamos que escribía muy bien, y le dijimos, venga a Colombia y mire el proceso de paz del Caguán. Se fue con un fotógrafo nuestro y escribió una crónica. Entonces, a veces era, como dicen en el mercado, push y pull. A veces era, nosotros pedíamos algo porque queríamos algo específico. Por ejemplo, un perfil de Montesinos, que hablaremos ahora de eso. Un perfil de Montesinos, ¿a quién? A Gustavo Gorriti, que vivía en Panamá, exiliado, un gran periodista peruano. Pero muchas veces, y de ahí para adelante fuimos muy afortunados, porque nos llegaban las cosas, nos llegaban las historias. Y las historias de América Latina, bueno, son las historias de América Latina, una locura. Sí. Lo de Montesinos fue especial. La crónica que se hizo sobre Montesinos, que si ustedes lo recuerdan, era digamos el Rasputín, el genio maligno del régimen de Alberto Fujimori en el Perú. Ese fue un artículo que marcó un momento de la revista, y que además me parece que da pie para que conversemos un poco sobre la relación de una revista así con el poder, ¿no? Porque la revista fue estuvo muy abierta a un cierto tipo de crónica muy latinoamericana que quería fiscalizar el poder, la investigación fuerte. ¿Cómo fue la relación de ustedes con el poder? ¿En qué líos se metieron? ¿A quién amenazaron? ¿A quién no amenazaron? Nos pasaba una cosa muy paradójica, y es, en Colombia, que hay un periodismo muy fuerte, muy lleno de coraje, y Semana, pues era la mamá de esto, andábamos con más cuidado, porque estábamos allí. Sí. Pero como no estábamos, sino teníamos gente que nos escribía, nosotros podíamos escribir cosas muy duras sobre otros países sin temor a una represalia directa. El caso de Montesinos es uno, pero no es el único, hay muchísimos. En el de Montesinos le dijimos a Gorriti, exiliado en Panamá, y Fujimori estaba en el poder, y Montesinos estaba actuando en ese momento. En ese momento ya estaba torturando, sobornando, sí, todo ahí. Y nos manda este artículo fantástico, y nosotros, para la número 1, abril del 2000, vimos este artículo, es maravilloso. Mandamos unos fragmentos del artículo a la revista del Comercio, a no sé qué, en Perú, y cuando salió la revista, y mandamos, no sé, 3.000 ejemplares a Lima.
y nos llama el distribuidor, que era el de Televisa, y nos dice, el de Unidas, nos dice, se vendió toda la edición, toda, en 4 días, y no, esto es número 1, imagínense, vendimos todo Perú, esto va a ser la locura, esto lo vamos a sacar del estadio. 2 meses después, el distribuidor, que no ha tenido corazón para decirnos, nos cuenta que en realidad la había comprado el régimen. Los 3.000 ejemplares los había comprado el gobierno de Fujimori. Que nadie más operara. Nadie leyó el artículo de Fujimori, que es un gran artículo. Pero nos pasaba eso, había casos, había un caso de un grupo religioso en México, muy radical, muy conservador, que tenía unas historias de pedofilia y no sé qué tal, y nadie se atrevió a publicar eso en México. Nuestro editor en México dijo, tengo quien lo escriba, pero me da miedo a mí, como el editor mexicano, porque estos tipos son muy poderosos. Sí. La gran élite está... Sí. Pero nos dábamos esos lujos. En Argentina, cada vez que hacíamos una revista es interesante porque es como una botella de vino, hacíamos un poquito de Tempranillo, un poquito de Cirao, un poquito de... Y lo más interesante era, digamos, un poquito de periodismo de investigación duro, algo de narcotráfico, Colombia o México, tal, algo de política, y siempre había un artículo exótico y raro que casi siempre venía de Argentina. De Argentina, sí. Que era una maravilla. Entonces, y de Argentina hubo muchos artículos también muy críticos sobre Menem. Por ejemplo, Olga Warnert escribió 2 o 3 artículos violentos sobre la familia Menem. Pero como nosotros éramos, como qué sé yo, era una revista panregional, pero nosotros no existíamos en cada país realmente, no había problema. Tenía esa ventaja. Sí. Lo de Argentina es muy impresionante porque una de las virtudes de este libro es que transcribe partes de los artículos y entonces mientras uno va leyendo la biografía de la revista, va leyendo también sobre estos episodios fantásticos que cuentan la realidad latinoamericana, la realidad más maravillosa latinoamericana, que demuestra que García Márquez no tenía ninguna imaginación, no inventó absolutamente nada. Y cuenta, por ejemplo, hay un artículo sobre el momento en que un argentino declaró que la Argentina estaba lista para fabricar su propia bomba atómica. Y cuenta cómo ha sido el proceso el proceso científico que ha llevado a la revelación de que estamos a punto de tener la bomba atómica argentina. Y como ese hay en el libro, hay otra cantidad de pequeñas ventanas hacia los grandes artículos de la historia de la revista. A mí hay uno que recuerdo especialmente, que es el de la Virgen de Fátima. ¿Por qué no cuenta un poco cómo fue eso? En el mismo número, yo no recuerdo, eso debió ser como al año o algo así, el hijo de Vicente, el escritor español, Mauricio, que murió hace poco, Sí. era corresponsal del El hijo país. de Manuel Vicente. El hijo de Manuel. Era corresponsal, y Manuel fue el que nos dijo, cuando fue a visitar Semana, en algún momento en el año 99, nos dijo, mi hijo es corresponsal del país en Cuba, ahora que van a hacer ustedes esta revista, importante que lo tengan, y claro, fue fantástico, nos mandó toda serie de artículos absolutamente maravillosos, entre otras uno sobre los dromedarios de Fidel, que es increíble, que le regalaron unos dromedarios a Fidel, entonces hay toda una entrevista con el administrador de los dromedarios, de si los dromedarios juegan o no juegan un papel en la caballería mecanizada o no. Y entonces un día el propio Manuel Vicente nos dice, yo quiero escribir, mi hijo ha escrito 2 artículos para ustedes, oye, yo quiero escribir, tengo un cuento buenísimo. Sí, ¿qué cuento tiene? Manuel dice, no, es que yo conocí a la Virgen de Fátima. A la Virgen de Fátima, sí, la conocí. Y manda una crónica que es delirante. En ese mismo número nos atrevimos a hacer una cosa doblemente retadora para la comunidad mariana del universo, y es, Jorge Lesmes escribió un artículo que se llamaba La Virgen de los Sicarios, que es esta devoción de los sicarios de Medellín por la Virgen, y entonces hay una cantidad de fotografías de la motocicleta, de la ametralladora con la Virgen, una cosa, es horrendo. Y el de Manuel Vicente arranca con una visita de él a Lisboa, y entra a una cafetería y hay una mujer, una pelirroja mayor sentada, y entonces él se sienta ahí y le dice, señora, ¿me permite? Y dice, sí, por favor, siéntese. Y le dice, señora, ¿es usted la Virgen de Fátima? Y ella le dice, sí, por supuesto, ¿cómo lo ha sabido? Dice, no, es que yo soy un devoto, tal. Entonces
ella le cuenta esta historia de su luna de miel en Fátima, en donde se ha ido con su marido, dos irlandeses, pues, ¿no? Blanquitos, pelirrojos, tal, no sé qué, y ella por supuesto tiene 19 años, y ella sale al campo con un traje blanco, y llueve, y ella se sube a un árbol, y hay dos campesinitos que la miran, y no sé qué, y entonces uno no sabe si este tipo está tomando el pelo, si es en serio, queda uno realmente, y por supuesto si es religioso, queda muy atormentado. De ahí para adelante nos insultaron, y las cartas que llegaban eran aterradoras, pero era una de esas crónicas increíbles que nos llegaban así súbitamente. Sí. Tuvieron mucha... Bueno, la de la atómica argentina, la atómica argentina es una cosa inusitada, y es esta cosa latinoamericana perfecta de la tumbada, ¿no? del paquete chileno. Es un alemán que se llama Algo Richter, por supuesto, científico alemán, que le dice a Perón, yo le tengo la atómica, la hacemos. Y Perón le pone, uno se imagina que Petro podría caer en una cosa así, Perón le pone dinero, le pone una isla en el lago de Bariloche, una isla, le pone un laboratorio, le pone personal, le pone dinero, y un día anuncia Perón, con Richter al lado, tenemos la atómica argentina. Y ahí el periódico, ¿sabe? Ahí está, además, este libro tiene una cosa muy bonita, es que es muy gráfico, entonces tiene algunas de estas fotos está así, el periódico, La Nación de Argentina, dice, la atómica argentina. Y por supuesto es un scam, es como los nigerianos del scam, y no había atómica, todo era una mentira, no había ni fisión ni fusión, una cosa increíble, y los artículos eran maravillosos. Hay un rasgo de esta revista, es que en muy pocos años logró ser una especie de lugar de reunión para grandes escritores latinoamericanos y además de diversas generaciones. Ahí hicimos nuestras primeras armas muchos, pero sobre todo la revista tenía de alguna manera el patrocinio espiritual de los escritores del boom latinoamericano que estaban todavía vivos y en activo. García Márquez acababa de abrir una revista en Colombia, y de manera que esto era de alguna manera la competencia, no podía intervenir de manera muy directa. Pero Carlos Fuentes se lanzó inmediatamente a apoyar la revista, mandó cosas, y usted tenía una relación con García Márquez muy fuerte, de manera que también había una complicidad de ella, a pesar de que él no podía, supongo yo. Así es. Y hay varias apariciones de Mario Vargas Llosa en la historia de la revista. De Sábato. ¿Cómo fue eso? ¿Qué recuerda usted de lo que fue la relación con estas figuras que pues, eran el panteón de la literatura latinoamericana? Fue de una increíble generosidad. La verdad es que con Sábato, el que tenía una relación directa con Sábato era Rafa Molano, el director. Y entonces Rafa llamaba a Sábato. Eso tenía también relación con el cuento de que pagábamos por los artículos, ¿no? Claro. Entonces Sábato no tenía dónde caerse muerto, o sea, no tenía un peso. Y Rafael lo llamaba, Rafael es un atrevido, Rafael sí, tiene una particularidad, es que nadie le dice que no a nada, pero a cosas absurdas. Sí. Entonces él llamaba a Sábato y le decía, maestro, ¿por qué no me escribe una crónica de por qué vive usted en santos lugares? En santos lugares. Y mandaba una crónica bellísima sobre santos lugares, $1000. Y era, no importa cuándo lo llamaba Rafa, el tipo escribía. Con Fuentes tenía una relación que era muy particular porque no era con él, aunque yo lo había conocido a través de García Márquez. Y había algo de relación, pero en realidad llamábamos a su secretaria, que era fenomenal y era fan de Gato Pardo. Y le decíamos, y era llorando, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como, no sé, Lucía, por favor, Lucía. Tenemos la campaña gringa, viene la campaña gringa, Bush contra no sé quién, dígale, maestro, si nos manda, no sé, pueden ser 500 palabras, no pasa nada. Y siempre escribía. Y era súper juicioso, usted lo conoció más, pero era súper juicioso. Entonces decía, el martes no puedo entregarlo, pero lo entrego el miércoles y llegaba perfecto. Vargas Llosa tenía una relación distinta, y es que Morgana había tomado fotos para la revista y Álvaro había escrito para la revista. Sí. Entonces Vargas Llosa también era increíblemente generoso con nosotros. Tomás Eloy, bueno, ya no tan boom, pero Tomás Eloy escribió muchísimo.
y Gabriela, su mujer también. Entonces había una cantidad de gente, realmente tiene mucho que ver con, claro, la revista ganó un prestigio temprano, era una revista muy bella además, una revista pesada, bella, buen papel, cuidada, bien editada, entonces daba gusto, pero a la vez era un espacio único. ¿Quién tiene? Y todo escritor tiene una historia, una pequeña crónica para publicar, que no hay dónde publicarla. Sí. Entonces nos pasó muchísimo eso. Por espacio, simplemente. Por espacio, por oportunidad. Johnny Anderson, bueno, con Johnny Anderson pasaba otra cosa, es que le pedíamos, él no podía, las crónicas que él publicaba en New Yorker, él no las podía vender en otra parte, entonces él logró que el New Yorker nos las vendiera antes del periodo en que empezaban a venderlas a otros. Entonces nosotros siempre comprábamos las crónicas de Johnny Anderson, que entre otras escribe el prólogo del libro. Escribe el prólogo del libro, sí, es verdad. La anécdota con García Márquez hay muchas en el libro, pero hay una en particular que usted transcribe y a mí me gustaría que la leyera, porque eso me parece que es bellísima. A ver si la encuentro. La encontramos. García Márquez es papá de Gato Pardo de una cierta manera, y es paradójico porque cuando yo me voy a Semana es porque García Márquez ha montado cambio con los ex Semana. Entonces yo estaba viendo en Washington, me devuelvo a Colombia a competir contra García Márquez, con quien tenía una buena relación, le había ayudado en el fact-checking de noticias de un secuestro. Y entonces él llevaba toda su vida diciendo que había que armar una revista que pudiera contar historias, que no era cambio, era Gato Pardo. Y él amaba a Gato Pardo, pero le daba un poco de vergüenza con sus colegas, amigos míos también, de decirles que le gustaba Gato Pardo. Yo creo que le gustaba más que Cambio. Entonces alguna vez acabamos de ganarnos unos premios y tal, y García Márquez visitó Washington. Y aquí escribo diciendo lo siguiente: pasamos por Olson's, una pequeña librería en la calle Wisconsin, donde compramos un libro del que me había hablado, La Casa de las Bellas Dormidas de Kawabata. Gabo había mencionado el libro porque se encontraba escribiendo una novela corta sobre un corrector de cables del diario El Heraldo de Barranquilla en los años 40, y algo en esa novela, la vida del personaje en un burdel de mala muerte, le había traído a la memoria el libro del japonés que había leído varios años antes. Mientras caminamos por las hileras de libros no vimos libros suyos. Esto es clásico Gabo. Él buscaba uno suyo para obsequiarle a alguien. No puede ser, me dijo. Buscamos con más cuidado. Nada. Preguntamos al dependiente. ¿Buscaron en Márquez? Nos preguntó como si nada. Allí, bajo su apellido materno, estaban casi todas sus obras traducidas al inglés. Caminamos hacia el Potomac por Wisconsin una tarde esplendorosa de septiembre. Fuimos a Houston, un restaurante de comida Tex-Mex, que luego en sucesivas visitas suyas y de Mercedes a Washington jamás encontraríamos abierto. Allí conversamos sobre el libro en el que trabajaba, un compendio de 3 novelas cortas, y del libro de memorias que estaba empezando. De pronto preguntó: oye, Miguel, ¿a ti no te parece que hace falta una revista en América Latina que sepa contar historias? Me dijo que los periodistas se ocupaban en nuestra región de asuntos volátiles y que la velocidad de los medios y sus necesidades comerciales se habían convertido en obstáculos para que los periodistas pudieran contar la historia que hay detrás de la noticia. Nadie te dice por qué, cómo, cuándo comenzó, qué estaba haciendo el presidente cuando le dieron la noticia, qué cara tenía el asesino cuando leyeron la sentencia, agregó. Luego regresó al personaje de su novela y me contó que en los años de la guerra él había tenido esa tarea, la de corrector de cables, y que lo interesante de su oficio era el maquillaje. ¿El maquillaje?, pregunté. O sea, a nosotros llegaban cables que narraban noticias de la guerra, pero que no decían más. Así que nosotros agregábamos información que hacía más legible la noticia. ¿Cómo estaba vestido Churchill? ¿Qué puro fumaba? ¿Qué marca de sombrero tenía Truman?, dijo riendo. Fantástico. Hay un proceso, entonces, el libro cuenta el proceso de la lucha contra los elementos, ¿no? La lucha de Gato Pardo contra los elementos. No vamos a decir quién mató a Gato Pardo, pero yo le quería preguntar a usted, ¿una revista como esta es posible hoy? ¿Qué retos tendría? Sabemos que Rafael Molano, que es el alma editorial detrás de la revista Gato Pardo, ahora tiene un proyecto
Nuevo, que es una revista online que se llama Relato, con doble T, fantástica. Pero, ¿usted cómo ha cambiado el asunto desde que la revista dejó de existir en el 2006? ¿Cómo lo ve? Pues, es como el cuento de la muerte del libro, ¿no? Y de las librerías. Y uno le pregunta a Laura, ¿qué tal? Y estupendo, la librería va muy bien. Entonces no sé si son muertes lentas o es expectativa de muerte que nunca va a ocurrir, porque esto siempre va a ser importante. Sí. Yo no sé, digo, si a mí me invitan a volver a imprimir papel y transportarlo, no lo haría, sí. porque y ahí cuento la historia del éxito editorial y el fracaso empresarial, porque fue de grandes magnitudes. O sea, era pues, una revista que estaba en toda América Latina. Las cifras, y he hecho el cuento de las cifras y de las juntas directivas, y hay un Excel por ahí, en fin, de cuánto perdíamos. En el año 2001 perdimos $2,5 millones, $1,5 millones, y en el año 2002 perdimos $350,000, que se dice fácil, pero es muchísimo dinero. Entonces yo diría que la gente que se quedó con Gato Pardo, que siguió la segunda vida de Gato Pardo, ahora hay una tercera vida de Gato Pardo, que la mexicanizaron en realidad, la deslatinoamericanizaron y la mexicanizaron, porque México no les importa el resto de la América Latina mucho. Entonces ellos tenían la idea de que a nadie le interesaban los textos largos. Yo no estoy tan seguro, yo creo que no hay textos largos ni cortos, hay textos buenos y malos, y hay lectores, y los lectores, si tienen un texto bueno, se lo leen, se toman el tiempo. Claro, el mundo cambia muchísimo. Una revista en papel de ese tamaño, uno dice, bueno, difícil, pero ahí está el New Yorker, ahí está Vanity Fair, todavía aunque Vanity Fair se ha vuelto un poco más tonta, está, qué sé yo, Mother Jones, está el Atlantic Monthly. Usted me habló de una que hoy en día me fascina, que hay un artículo suyo allí, de su amigo Michael Ondaatje, que es Brick, sí. Canadiense, fantástica, papel, allá llega a Bogotá, perfecta. Sí. Entonces, hay gente para todo. Pues hay revistas de cacería de patos. Sí. No, hay gente para todo. Ahora, con suscriptores. Sí, sí. Yo no sé si yo haría otra revista así. Lo que está haciendo Rafa Molano es muy interesante, y además ha despertado, es tan bonito porque ha despertado la misma ebullición entre cronistas que despertó Gato Pardo 25 años atrás. Sí. Relato, súbitamente tiene una cantidad de gente escribiendo unos textos que yo no sé de cuánta gente la lee, no sé qué, de pronto la lee más gente de la gente que leía Gato Pardo, porque el internet es así, ¿no? Sí, claro. Bueno, para terminar, por si ustedes quieren intervenir, pero yo siempre he querido saber cómo fue la relación de la revista con dos mundos en particular, que la revista puso en el centro de la escena. Había una especie de compulsión de la revista por tratar con dos mundos en particular, el del fútbol y el del rock. Entonces, hay artículos en la revista, hay una foto que es, si se hiciera una antología de Gato Pardo, esta foto tendría que estar, en la que están Charly García y Fito Páez. Y hay muchos artículos sobre rock y muchos artículos sobre fútbol. ¿Por qué? Bueno, el de rock, tengo una mejor explicación para el de rock que para el de fútbol. El de rock, la revista es el machote que hicimos en la universidad, con Rafa Molano también, y Álvaro Forero, era una revista de rock. Yeah. Y habíamos tenido una productora de rock, y trajimos a Soda Stereo, fuimos los primeros que trajimos a Soda Stereo a Colombia en el año 87. Por supuesto, casi nos quebramos tan mal como Gato Pardo. Y teníamos un barcito que no tenía este tamaño, que se llamaba Casis, y después otro que se llamó Metro, y tocaba una pareja, un argentino y una colombiana, y tocaban, esto es año 84, 85, sí. Marcelo y Mónica, Marcelo Fernícola, y tocaban Sui Generis, Serviranta. Entonces, unos fanáticos del rock en español y fanáticos del rock en general. Eso explica la parte del rock. Entonces, nosotros teníamos esta cosa de especiales, que era una idea tomada del Vanity Fair, que es los especiales de
pintores de América Latina. Entonces uno ponía a Cacho en Cuba, mandaba a un periodista a Cuba que tomara una foto muy buena de Cacho, tal, no sé qué, una foto de Cuitca en Argentina, esto todo con dinero inicialmente de semana y después de inversionistas. Una cosa muy bien hecha, con fotos hechas por nosotros, textos hechos por nosotros. Entonces los especiales daban para eso, para un especial de rock. Entonces el especial de rock era un rockero con su ídolo, por ejemplo, y hacíamos ese tipo de juegos. Fútbol, en cambio, a mí me gusta el fútbol, pero no soy un gran conocedor de fútbol, mis hijos sí lo son, como usted bien lo sabe, que comparte con usted esa pasión. Sí. Pero, esa cultura. Esa ciencia. Esa ciencia. Pero el editor, uno de los editores, bueno, había dos editores muy importantes, estaba Rafael, estaba yo, editor general, y estaban dos editores súper importantes en la historia de Gato Pardo. Marta Orrantia, rockera, que después dirigió Rolling Stone cuando nosotros tuvimos la franquicia de Rolling Stone. La pasamos a ella, Rolling Stone, totalmente rockera, gran escritora, y el Chicharro, Fernando Gómez, que trabaja hoy en día en El Tiempo, dirige una revista que se llama Bocas, fanático del fútbol. El día que lanzamos Gato Pardo en Bogotá, él es de Cali, y se ve, Miguel, no sé si voy a poder ir, porque juega el Cali, juega el América, no sé si va por el América o el Cali, pero era tan importante el partido de fútbol que no iba a poder ir al lanzamiento, y me dijo, y además me acuerdo, cuando lanzamos Gato Pardo estaba jugando el Cali también. Entonces, claro, él cada vez que podía decía, oye, ¿de qué hacemos un especial? Y el Chicharro decía, tengo una idea. ¿Qué dirá el Chicharro? Hagamos un especial de fútbol. La última pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que hagamos una especie de gran publicación con los mejores artículos de Gato Pardo? Hay dos libros que ustedes publicaron durante la vida de la revista, dos antologías que se publicaron en Colombia, pero yo creo que ya es tiempo de hacer un gran libro para todo el territorio de la lengua española, con los mejores artículos de Gato Pardo, Tomás Herón Martínez, Leila Guerriero, Martín Caparrós, Juan Villor, Carlos Fuentes, todo eso. Eduardo Arias. Sí, no, es que las firmas ahí son incontables. El de Leila Guerriero de las asesinas de la taza de té, que es un texto bellísimo, bellísimo. Pues usted contó una anécdota, usted dijo una cosa en el lanzamiento de Bogotá que fue muy divertido. Yo acabo de leer este libro y me subí a la casa de mi suegra en la montaña a buscar la colección para leerme una cantidad de textos que aquí no están terminados, o sea, solo está el fragmento. Y mi hijo ayer me dice, ¿y ustedes por qué no hacen una serie de Netflix sobre los textos, las crónicas de Gato Pardo? La verdad es que las crónicas de Gato Pardo, pues hay unas crónicas, hay un millonario que se llama Botana, que tenía el fundador del periodismo amarillo en Buenos Aires, entonces donde trabajó Borges y donde trabajó Arnold. Y ese tipo iba a Europa en un transatlántico, llevaba su vaca para poder tomar leche fresca todos los días. Es América Latina, es una cosa increíble. Entonces uno podría hacer series periodísticas sobre estas crónicas, o un libro como los grandes libros que hace el New Yorker, temáticos. Sí. El problema es que toca hablar con el dueño Gato Pardo. Porque nosotros básicamente nos quebramos en el 2007 y entregamos los derechos, pero yo creo que los derechos son de los escritores, en realidad yo no creo que los derechos, y además no creo, el último que adquirió Gato Pardo es un filántropo mexicano, no lo conozco, pero yo creería que a alguien así le interesaría hacer una recopilación. Los dos libros que los publicamos con Aguilar, uno se llama Un mundo muy raro y otras crónicas de Gato Pardo, y el otro se llama Crónicas de Gato Pardo solamente, y es una maravilla, es atemporal además, uno hoy lo lee y funciona. Es que esa revista tenía eso, todas las crónicas, incluso sobre la coyuntura más puntual de la política latinoamericana, se pueden leer hoy, como un gran artefacto narrativo, como una historia apasionante. Bueno, así es. Pues les recomiendo a ustedes la lectura de este libro, la lectura de Gato Pardo. Hay que cazar esos ejemplares en donde estén, en las revisterías, donde estén. Y antes de darles la palabra... Hasta el número 67, el 68 para adelante. No, 67. Y antes de darles
la palabra por si tienen alguna pregunta. Me gustaría que le dieran un aplauso a Miguel Silva. ¿Hay preguntas? Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la magnífica conversación que hemos disfrutado. Cuando ya se ha salido la conversación, digamos, la relación de Gato Pardo con el poder, y a mí eso me ha recordado un poco de las lecciones magistrales que nos ha dado Juan Gabriel en este lugar. Recuerdo cuando comentaba sobre su libro La traducción del mundo, y citando a Isaiah Berlin, quizá a Orwell, a Albert Camus, como efectivamente cuando ellos opinaban que la literatura puede ser una alternativa, puede construir una alternativa a los discursos oficiales, ¿no?, del poder que pretenden. Sí. Entonces, yo lo que planteaba, oyendo hablar del Gato Pardo, es, podríamos pensar que el Gato Pardo, bueno, y la relación, por ejemplo, con el boom latinoamericano, que el boom posiblemente tuvo algo de eso, de esa, que la literatura hizo una alternativa al discurso oficial. Podríamos entender que el Gato Pardo, digamos, participó a nivel de lo que es la crónica en esa construcción de una alternativa al discurso oficial que pretende manejar a la sociedad. Sí, me quedo con esa sí, yo creo que sí. Yo creo que Gato Pardo promovía el periodismo de investigación. Entonces, qué sé yo, el tráfico de armas de la familia Yoma, la familia política de Menem, en uno de estos embargos de armas de los Balcanes, salió un cargamento de armas de Argentina para allá, por interpuesta persona. Hicimos una investigación fantástica sobre esto. Entonces, Gato Pardo era una revista impertinente y molesta. Y como era supranacional, no podías subirle los impuestos o ponerle una multa por la Superintendencia de Industria y Comercio o amenazar al primo del dueño, ¿no? Porque no estaba ahí, no estaba en Buenos Aires, no estoy en Bogotá. ¿Dónde queda Bogotá? Entonces, eso fue maravilloso. Las crónicas le roban a la literatura la técnica. Usan la técnica literaria para hacer la investigación, para contar una crónica real, una cosa real, y uno está obligado a hacer algo de fact-checking en la revista. Hoy en día yo me he pasado más a la teoría de Juan Gabriel, y es que hoy en día con toda esta cosa el fake news y la verdad que no es verdad, etc., yo estoy empezando a pensar, guiado por Juan Gabriel, que le va a uno mejor leyendo literatura. Y entiende uno mejor la realidad leyendo literatura, porque en su verdad la literatura refleja mucho mejor los problemas que hay y las preguntas que hay que hacerse que el periodismo actual. Pero también sigo siendo un optimista. Yo sigo leyendo crónicas, y hay unos cronistas maravillosos, y para eso solo basta tener un par de ojos y ser curioso y que le importen a uno las cosas y que uno haga las preguntas que debe hacer y después sentarse a escribirlo. Yo creo que la crónica cumple esa función, pero cada vez es más difícil porque los medios se han metido en las cámaras de eco de la polarización política. Entonces se toman demasiado en serio también. ¿Por qué una revista de periodismo le pusieron el nombre del título de una novela? Esa es una gran pregunta, Héctor, gracias. Y la respuesta es un poco prosaica, desafortunadamente. Nosotros empezamos, ahí se reunían Semana era un edificio de 6 pisos, ¿no? Yo trabajaba en Semana, yo trabajaba para la revista Semana, y era socio de este nuevo prototipo, de este cohetico que estaban inventando en el piso tercero, o estábamos inventando en el piso tercero. Entonces yo bajaba todo el tiempo al piso tercero, y en el piso tercero estaban Rafa Molano, Marta Orrantia, el Chicharro, y me faltan un par de personas, Alfonso, 2 o 3 personas más, y estaban votando nombres, ¿cómo se va a llamar esto? Y estaban los nombres, tú has hecho 1000 revistas imaginarias y verdaderas, entonces, y bueno, y editoriales, entonces, ¿cómo se va a llamar esta revista? No, Azul, realmente no, Lámpara. El Chicharro se le ocurrió una que era Criminales y Rabiosos, algo y rabiosos, no sé, ¿cómo se puede llamar así? ¿Qué está fumando? Y de pronto un día llegó Félix de Bedú a Semana.
Semana es esta revista, pero hoy en día tiene otra vocación, pero era esta revista súper combativa que fue la revista de la gran lucha contra el narcotráfico en su momento y contra la corrupción en Colombia. La mejor escuela de periodismo que hubo en su momento. Y entonces mucha gente llegaba al piso donde se cerraba Semana el viernes, porque el cierre en Semana era divertidísimo, era fantástico. Entonces llegaban periodistas de otros sitios, del noticiero no sé quién, venía no sé quién y tal. Entonces Félix de Bedú llegó una noche y estábamos allí con el cuento de Lámpara y no sé qué tal. Y dice, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo? Y dice, no, pues estamos haciendo esta revista que se va a parecer a Vanity Fair, pero en realidad va a ser más como un New Yorker, y en realidad se parece no sé qué. Y él dice, un gato pardo. Pero él no estaba pensando en Lampedusa. Él pensaba como una cosa tan rara, un gato pardo, una cosa que no es muy... Una mezcla de cosas. Habría podido decir, sí, un jeroglifo, qué sé yo. ¿No? Qué bueno que nos dijo, un ornitorrinco. Pero nos quedamos todos mirándonos como... Gato pardo es una palabra que no existe en español. Es leopardo. Pero gato pardo suena sofisticadón, no se le olvida a uno, y llamémosle gato pardo. Y después, Héctor, hicimos grupos focales en 2 o 3 países, la Semana, una corporación seria, que hacer una investigación de mercado, y fue un desastre. Porque creo que gato en Argentina es cursi, y pardo en el otro lado es no sé qué es. No funcionaba nada. Y decidimos llamarla gato pardo. Pues Miguel, puede ser posible, no sé, en Medellín en esa época la discoteca más famosa se llamaba Gato Pardo. Era la discoteca más famosa de Medellín, que había empezado y la gente hacía fila para entrar. Entonces, Año 2000. No, antes, eso pudo haber sido en los 90. Y de Bedú es paisa. Luego Los paisajes, yo relacionando ahora. Diga que sí. Además me encanta ese origen discotequero. Sí, claro. Haciendo uso de la imaginación, si estuvieras hoy como director de Gato Pardo en este momento y estuvieras pensando en la edición de mayo, ¿qué te gustaría que apareciera en la portada? ¿Qué o quién? Ay, qué buena pregunta. Hablo de fútbol. eso no sabe del problema. Hay Sí, tanto, hay tanto. definitivamente no Karol G. Sí. Nosotros tuvimos una cantidad de portadas que eran controvertidas porque la gente piensa que cuando uno pone a alguien en la portada uno lo está elogiando. Y no. Por ejemplo, hay una portada de Fidel Castro, que gran portada, yo la tengo en mi oficina en un afiche. Tengo La Bella y la Bestia, que es Fidel Castro, y Nicole Kidman en otra. Pero la de Fidel dice fin o resurrección. Escribió caballero ahí, y entonces escribió Petro. Entonces estaba pensando, de pronto uno haría una portada de Petro. Fin o resurrección. Sí, pero la mezcla, lo más bonito de hacer una revista así, una revista, imagínate, una revista, nos iba muy bien. Nosotros hacíamos 11 revistas, y yo cuento la cosa empresarial ahí que es muy chévere. Los números, hacíamos 11 revistas al año y vendíamos $3 millones al año con 11 revistas. Era una locura. Vendíamos una cantidad de dinero porque vendíamos avisos locales. Era un lío logístico. Avisos locales, avisos panregionales de toda América Latina. Entonces, los avisos panregionales los vendíamos en Miami a los Chaneles y los Johnny Walkers y tal, y nos pagaban un mundo de plata por un aviso que iba a todos los países. Después los locales eran avisos ya pagados menos costosos. Y no obstante que vendíamos $3 millones, perdíamos dinero. Pero cada revista, cuando uno tiene esa pauta, uno sabe cuántas páginas tiene. Entonces tenemos, hombre, en la de diciembre tenemos 250 páginas. 250 páginas, llene 250 páginas. Y era una maravilla porque la mezcla, y entre Rafael y yo siempre había una especie de tensión. Rafael es mucho más serio que yo, y él quería una revista más densa, yo quería una revista más política, él quería una revista más cultural, yo quería una revista un poquito más frívola, que tuviera algo de frivolidad.
no lo que pasó después, por eso no les digo, el 68 no hay que leerlo, porque ya tiene horóscopo y crucigrama. Pero entonces esa mezcla era muy bonita, porque era como estar haciendo un ponqué, qué sé yo, estar cocinando, ¿no? Sí. Y siempre estaba este artículo argentino excéntrico, la colifata. La colifata era una emisora de radio de unos pacientes del psiquiátrico La Colifata. El psiquiátrico La Colifata, que no eran pacientes peligrosos, entonces podían salir a la calle, y a alguien se le ocurrió que debían tener una emisora de radio. Y los de La Colifata eran increíbles. O sea, iban a la luna, bajaban, tal. Y la emisora de radio era fantástica. Y hay un artículo que se llama La Colifata. Esas cosas venían de la Argentina. Sí, sí. Todo lo que viene de Argentina es rarísimo. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Por asistir, gracias Miguel. Gracias.